fortuna ayuda. La fortuna y la suerte ayudan a los que se atreven. A los que se atreven, ya me han emocionado Carmen, Jordi. Un referente para muchos de nosotros. Porque de alguna forma, conforme iba viendo a los premiados y las premiadas, te das cuenta que hay una suerte de pacto intergeneracional en la sabiduría con la que, supongo, la asociación Adriano Antinó ha optado por elegir a los premiados y las premiadas. Yo soy sobre todo un profesor de latín, y cuando lo de Adriano Antinó, yo os tengo que comentar una anécdota, porque en la reivindicación de la cotidianidad, creo que Jordi lo decía muy bien, creo que tenemos que reivindicarnos en la cotidianidad, porque no podemos pedirle a la gente que sean héroes ni heroínas. Cuidado con eso. Nosotros tenemos que pedirle a la gente que sean auténticos o auténticas. Como decía Pedro Almodóvar, no en Todo sobre mi madre, por agrado. Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que soñó de sí misma. A eso es lo que hay que aspirar. Creo que a veces este sistema que tenemos de exaltación del individuo a unos grados extremos invita a la formación de héroes o heroínas. No hay que conformar con héroes y heroínas. Hay que conformar ciudadanos y ciudadanas que desde la cotidianidad, eso sí, se reafirman en su voluntad de autenticidad en la vida. Y yo, que soy profesor de latín y griego, muchas veces en cultura clásica se corrió la fama en mi instituto de que todos los años caía una pregunta en cultura clásica: ¿quién era el amante de Adriano? Así que todo el mundo se conocía a Antinó. Digo para que fueran cogiendo onda, ¿verdad? Porque, mirad, si hay, quizás por mi deformación profesional, pero es verdad, yo me siento muy orgulloso de ser profesor de instituto. He estado 22 años en dos institutos y me ha apasionado y me apasiona, y volveré de nuevo. Para mí la política, en el fondo, bueno, siempre es un compromiso permanente, pero la política a estos niveles lo asumo como algo temporal. Volveré a mi instituto, mi sueño es volver y jubilarme, pero es que un instituto es el centro de la vida, es un carrusel de emociones, es el alumnado que viene con 12 años con una expectativa formidable y se va con 18 años a la universidad a desarrollar su formación. En esa pura contradicción, pura tensión social, se ha aprendido mucho. Yo he aprendido algo, sobre todo a deshacer tópicos. Cuando yo estaba en San Lucas de Barrameda y me unía a una gran amistad, aparte de mi amigo Raúl, que lo sabe, con Eduardo Mendicuti, que fue un premiado, y me acuerdo que Eduardo me decía: Antonio, ¿tú dónde vas a Aracena? Cuando me dieron de destino a Aracena, un pueblo de 7.000 habitantes, la sierra, en fin, los tópicos, con un hombre como tú, le falta decir, bueno, y un maricón como tú, ¿cómo que va a Aracena a la clase? Y yo digo: Eduardo, pues bueno, allí vive gente, dice mi madre. Así que si mi madre dice que allí también vive gente, yo también voy a estar. Bueno, pues la historia de irme a un medio rural es la historia de deshacer tópicos, prejuicios. No es verdad que la tolerancia sea una dicotómica entre el pueblo y la ciudad. ¿Qué va? Te puedes encontrar en una ciudad más hechos intolerantes que en el pueblo más pequeño. Y yo siempre siento la emoción de la profunda tolerancia de la cotidianidad. Nunca he ocultado lo que he sido, pero lo he normalizado. Y desde esa normalidad yo creo que se hace pedagogía. Por eso, cuando Jordi Pelli, que para muchos ha sido un referente, yo apelo a esa normalidad. Por eso, cuando fui candidato a la Junta de la DIE, no se me ocurrió, efectivamente, una pregunta a un periodista: oiga, usted es el primer candidato gay a la presidencia. No se me había ocurrido, tampoco quería ser de eso. Creo que la normalidad en Andalucía de eso es la mejor señal. No hubo ningún debate, formidable. A mí me parecía eso maravilloso. Y es verdad, dije que se sepa, porque, bueno, nadie sabe si uno es el primero, ¿no? Y en la educación está el gran instrumento de emancipación y de liberación. En la educación familiar, en la educación formal de los centros educativos, en la educación de la ejemplaridad, esto es, del testimonio, de quienes nos podemos sentir con la fortaleza suficiente para normalizar nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestra vida en pareja, nuestras reacciones. A eso aspiramos. Aspiramos desde una visión en la que generacionalmente nos costó mucho trabajo salir del armario. Yo fui una persona de formación católica, una familia muy católica, y chicos, esto tiene su trauma.
Nos costó trabajo, y yo tengo 50 años cumplidos, y bendito que se cumpla y muchos más. La vida me ha regalado otra oportunidad. Pero cuando salimos del armario nos encontramos la sacudida del SIDA. Y ahora, una vez que ya uno tiene claro el espacio de libertad, ahora te encuentras con esta actitud que nos condicionó sexualmente, nos condicionó en una mentalidad de riesgo, de retroceso, y sobrevivimos y resistimos. Pero yo quiero hacer referencia a las personas anónimas, a varios héroes anónimos que todos tenemos en nuestros corazones. Quiero hacer un recuerdo profundo a aquellos que se nos fueron amando mucho. Porque cuando nos demos cuenta, hay casi una generación de entre 56 y 65 años de los que se nos han ido mucha gente. Y también quiero hacer un homenaje. Me he acordado al ver a Ocaña como uno de los premiados. La familia de Ocaña nos regaló un cuadro a Izquierda Unida, y en ese acto fue un acto delicioso. Vino un hermano, una persona divertidísima, y entonces un periodista le preguntó: ¿quién era Ocaña? Y dice: ¿Ocaña? ¿Mi hermana? Dice: mi hermana era un mariquita de pueblo. Claro, nosotros sabemos lo que es eso. Yo quiero homenajear a lo que llamaban mariquita de pueblo, sí, porque era un hombre valiente. Y cuando era valiente, además de un fenómeno tópico, el fenómeno de liberación homosexual, transexual, no es un solo movimiento, que también es muy importante urbano. Había gente que en tiempos muy complicados daban visibilidad, claro que la daban, y a un precio mucho más caro que nosotros. Eran nuestros héroes porque también eran referentes, y también, de alguna forma, yo quiero pedir disculpas, porque también éramos los jovencitos que veíamos en esos referentes un orgullo de su marginalidad en los que no nos queríamos reflejar. Pero con el tiempo hemos comprendido que era un mecanismo de supervivencia, pero también un mecanismo de autenticidad, porque fue gente que desarrolló, se convirtió en referentes cotidianos de sus comunidades, que eran sus pueblos. Y yo creo que es muy importante reconocerlos aquí, en una Andalucía que hay que seguir siendo orgulloso de que es profundamente tolerante, aunque haya líneas de ataque, de transfobia, de homofobia, claro que los hay, pero hay una inmensa población que asume con naturalidad estos avances. Y en ese sentido, no perder nunca la alerta, nunca debemos perder la alerta. El desarrollo en estos años de los derechos civiles siempre están amenazados. Los ataques a la libertad de expresión expresados, por cierto, en una compañera transexual, en Cassandra, que es condenada por unos tuits con mayor o menor gusto, pero que les puede generar una condena de cárcel, demuestra que esta sociedad tiene que seguir alerta con todos los derechos civiles, lo de la libertad de expresión, lo de la libertad de las minorías, y para ello seguir manteniendo la resistencia. Desde la educación como un elemento emancipador, y me vais a permitir también que en un entorno hostil, un capitalismo que es incompatible con la eliminación del patriarcado, como estamos viendo en las manifestaciones extremas de la presidencia de Trump. No vemos una mujer, ha desaparecido el discurso de género. Tenemos que estar alerta a esos movimientos y a esas señales, pero desde una tierra profundamente tolerante, de la que nos tenemos que sentir no desde el tópico, sino desde la más profunda de la verdad, profundamente orgullosos por dar los pasos de tolerancia, de resistencia, y de que el camino de la recuperación de los derechos es un camino que no estamos dispuestos a ceder. Así que desde esa perspectiva, desde esa visión, quiero agradecer el trabajo de referencia que hacéis, querido Antonio, querido Pablo, el trabajo que hacéis desde la asociación, porque es un trabajo de visibilidad, y los que aspiramos a una profunda normalización. Y desde luego a mi sueño, que quiero verlo antes de que me jubile, al sueño de ver a niños besándose en un instituto en el recreo, amándose, a niñas amándose, a transexuales decidiendo dónde tienen que ir al servicio. Y en esa normalidad, en esa cotidianidad, permitidme que os diga, vamos a seguir soñando. Un abrazo y muchas gracias.